El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pueden sentarse. Llamamos al hermano Jaime Arroyave para la explicación de la parashá Jucat, Cabot. Los niños pueden pasar a su clase de escuela sabática. Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga grandemente en este Shabbat. Vamos a poner este tiempo en las manos del Eterno. Vamos a decirle: Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de Shabbat. Abba, pedimos la dirección de tu Ruach HaKodesh, que seas tú, Señor, poniendo palabra en mi boca. Padre, preparando los corazones, Señor, aquí presentes y los que nos ven a través de sus pantallas, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra. Te bendecimos, te damos gracias, te damos todo honor, toda honra, toda gloria es para ti, Señor. Tú eres el centro, Señor, de nuestra reunión. Tú eres el motivo por el cual estamos aquí presentes. Te damos gracias. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, tenemos hoy la parashá número 39, la porción número 39 de la Torah. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, no? Ya faltan aproximadamente 3 meses para otro año nuevo. Y así es todo tan rápido, las cosas del Eterno, y al final de los tiempos aún vemos que las cosas son aún más rápidas, ¿verdad? Entonces esta parashá, que es la parashá número 39, se titula Jucat, que se puede traducir como ordenanzas, decretos o estatutos. Y si recordamos, nosotros tenemos varios nombres para hablar de mandamientos, decretos y estatutos, como son los mishpatim, los misbot, y en esta ocasión con el nombre de Jucat tenemos esta parashá. Algo importante de hablar sobre el nombre de la parashá es que son aquellos mandamientos, Jucat, que tienen a veces una difícil comprensión a primera vista. Pero nosotros que llevamos años estudiando las Escrituras sabemos que no están así. Finalmente tienen un propósito profético y tienen un simbolismo en lo que finalmente sabemos que es nuestro Salvador y nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Toda esta parashá apunta realmente a nuestro Mesías. Es una parashá hermosa en donde vemos principios de salvación, principios de purificación, principios de santidad. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que la parashá Jucat es un término que significa decreto o estatuto, como lo dije, y se refiere a ordenanzas o procedimientos que sirven como sombra profética y destinados a enseñar o a enseñarnos principios profundos espirituales. Estas leyes, como la de la Pará Adumá, es decir, de la vaca roja, en la parashá Jucat,
no siempre son comprensibles de inmediato, como lo dije ahora, pero simbolizan la aceptación de la sabiduría y voluntad del Eterno. Para nosotros los creyentes, la Parashá Jucat resalta la importancia de seguir los mandamientos del Eterno, confiando en sus propósitos propósitos espirituales y la enseñanza que traen, reforzando la fe en el Eterno. A manera de un resumen corto, podemos decir que la Parashá Jucat incluye la ordenanza de la vaca roja o la vaca alazana o la vaca bermeja, también como se conoce, o en hebreo para adumá, la vaca roja, para la purificación ritual, especialmente para purificar lo contaminado con muertos. También la Parashá habla de la muerte de Miriam, el pecado de Moisés y Aarón al golpear la roca en Meribá, la negación de paso por Edom, porque cuando Israel iba en su recorrido hacia la tierra prometida, Edom rehusó su paso. Edom, su hermano, ¿no?, que es Esaú, antes más fue a la guerra, dijo, si ustedes pasan por aquí los ataco, y finalmente lo hizo. La muerte de Aarón en el monte Or y su sucesión por su hijo Eleazar como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote. La victoria sobre Arad, el envío de serpientes ardientes por la murmuración del pueblo y la curación a través de una serpiente de bronce, y las victorias sobre Sihón y Og, rey de Basán, resalta la importancia de la obediencia y la purificación del Eterno. La Parashá Jucat presenta símbolos que apuntan a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, revelando profundas conexiones entre las enseñanzas de la Torá y la redención que habríamos de tener en nuestro Mesías. A través de las leyes de esta Parashá y eventos, nos muestra cómo los actos de purificación, obediencia y fe prefiguran el sacrificio y la salvación ofrecidos por nuestro Adón Yeshua. Estos simbolismos nos ayudan a comprender mejor la obra redentora del Mesías y su importancia en nuestra vida espiritual y relación con el Eterno. Entonces ya tenemos más o menos la claridad de los temas. Habíamos hablado de la vaca roja, del agua de la roca, el punto en donde Edom rehúsa dar paso a Israel, la muerte de Aarón, la serpiente de bronce y las victorias que tuvo Israel contra Sejón y Og, rey de Basán. Vamos entonces a entrar de lleno con el capítulo 19 en el verso 1, dice la Escritura: Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torá que Adonai ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, una vaca roja o bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis al sacerdote, Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces lo primero que vemos acá es que esta vaca, pues obviamente tenía que ser una vaca que no tuviera yugo, que no tuviera defecto, y debía ser entonces inmolada fuera del campamento. ¿Y quién lo hacía? Lo hacía el sumo sacerdote, que en este caso era Eleazar, porque su padre ya en teoría había muerto, ¿verdad? Aarón había muerto. Es importante, yo voy a tratar de hacer una similitud de la
para Adumá, de la vaca roja, y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero en este primer punto tenemos dos cosas importantes para tener en cuenta. La primera es que la vaca roja es un símbolo de Yeshua y vamos a ir mirando el porqué. Y al mismo tiempo, Yeshua también es nuestro Cohen Agadol, ¿verdad? O sea que Él está cumpliendo el sacrificio y el sacerdocio a la vez. Sigamos. Verso 4. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Verso 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Algo relevante en el verso 5 es que era un sacrificio en donde incluía todo el animal, incluido su sangre. Sí se rociaba hacia el tabernáculo con el dedo del sacerdote, pero a la hora de hacer el sacrificio debía llevar toda su sangre. Y eso es prototipo, obviamente, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Verso 6. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, ese es en el 5, y su sangre con su estiércol la hará quemar. Es importante entender que esto se debía hacer fuera del campamento, ¿no? Y otra similitud aquí importante con Yeshua es que Yeshua fue sacrificado fuera de Jerusalén, de las puertas de la ciudad. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. Entonces vemos cómo se va cumpliendo en el nuevo pacto a través de Yeshua esta palabra profética. En el capítulo 6, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. Aquí podemos decir de esta madera de hisopo que representa lo duradero. El hisopo representa la purificación y la escarlata la sangre. En el verso 7 dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Vemos cómo el sacerdote por hacer este sacrificio quedaba impuro. ¿Le pasó eso a Yeshua? Claro que sí, porque dice que el que no se hizo pecado, el que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado, ¿verdad? Él no se contaminó, pero se hizo pecado por nosotros. Esto es una jucat, porque nuestra mente no alcanza a entender cómo es eso posible, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? Y nosotros por fe lo creemos. Amén. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Finalmente, ¿qué tocaba hacer? Coger esas cenizas de esa vaca que fue sacrificada en un holocausto total y mezclarlas con agua, y esas serían las aguas de la purificación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que se contaminara con muerto. ¿Cuántos días duraba esa purificación? Al tercer día y al séptimo día, ¿verdad? ¿Cuánto duró Yeshua después de su muerte en el Hades? 3 días, y luego fue glorificado, ¿verdad? Capítulo 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada en él. Entonces aquí
podemos ver nosotros, y últimamente el Señor como me muestra y me muestra eso, que toda la Escritura es una cuestión de vida o muerte. Desde que a este señor Adán se le dio por desobedecer, desde ese mismo instante toda la Escritura es una cuestión de vida o muerte. La palabra de Dios nos enseña que el Eterno es el Padre de la verdad, pero que Hasatán también nos dice es el padre de la mentira. Entonces vemos cómo las artimañas del enemigo empezaron por el engaño. ¿A quién? ¿A quién le habló la serpiente en el Edén cuando la estaba engañando? A Eva, ¿verdad? Vayamos entonces a Génesis 3, por favor, porque es que esto lo traigo porque hay un punto en donde la serpiente le dice, no pasa nada, si comes del árbol del bien y del mal, no morirás, ¿cierto? No morirás, ya le estaba mintiendo. Entonces, por favor, Juan Pablo, vamos a leer los primeros versículos de Génesis capítulo 3, por favor, tengan sus Biblias abiertas, vamos a irlo siguiendo, por favor. Juan Pablo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué le está diciendo la serpiente? ¿Qué le está diciendo Hasatán a la humanidad en ese momento? Porque es a la humanidad. ¿Está poniendo en duda? La palabra del Eterno. La está poniendo en duda. Siguiente, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, entonces, después de poner en duda la palabra del Eterno, a Satán le dice a la humanidad a través de Eva que si desobedece y come del fruto del bien y del mal, no morirá, cosa que nosotros sabemos que es falso. Claro. Y luego le dice, ¿y serán qué? Abiertos vuestros ojos. Si el Eterno es el Padre de la verdad y a Satán es el padre de la mentira, ¿se abrieron cuáles ojos? ¿Los de la verdad o los de la mentira? Claro. ¿Ellos murieron? Ellos no murieron realmente. Como dice la hermana, murieron espiritualmente. Espiritualmente. Por eso, aunque mi embrión vieron tus ojos, nadie nace con el Espíritu Santo, lamentablemente. Por eso, espiritualmente hablando, sí. Por eso hay que anhelarlo, hay que buscarlo a través de la salvación en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Voy a tomarme unos minutos para hablar de este tema porque me parece supremamente importante y es el engaño. El engaño cada vez se parece más a la verdad. ¿No les parece? Por eso es un engaño. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, dice que Hasatán es el padre de la mentira, experto en engañar y se disfraza de ángel de luz. ¿No dice así la Escritura? Por eso vemos una humanidad espiritualmente engañada, confundida. Cosas que aparentemente son buenas, pero al final con poderosas ataduras. Así es. Leamos Efesios 6,
que es la palabra que nos habla de la armadura, ¿verdad? De la fe. Efesios 6, verso 12, por favor, Juan Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, miren que principados, en el original griego, tiene la palabra arché, que significa arquitectos. ¿Cuántos sabían esto? Miren lo importante que es esto. Principados, en el original griego tiene la palabra arché, que significa arquitectos, que viene obviamente de la palabra arquitectura. Entonces, hay dos cosas aquí importantes en este versículo. Principados o arquitectos, que son uno, y regiones celestes, ¿verdad? ¿Por qué? Dice la Escritura. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra arquitectos, contra potestades, ¿verdad? Contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces, miren, hermanos, de las regiones celestes es de donde traen información muchas de las escuelas y doctrinas que hoy en día están en auge. Esta arquitectura tiene que ver con una forma de pensamiento. Fíjense que la arquitectura de nuestro Adón Yeshua HaMashiach tiene que ver con su palabra, tiene que ver cómo es su mente y su corazón. Pero la arquitectura del árbol del conocimiento, del bien y del mal, tiene que ver con estas mentiras y con una arquitectura que no es de ahora. Eso tenemos que tenerlo claro, no es de ahora. Y que da lugar al misterio de la iniquidad, del que habla el libro de Tesalonicenses, ya que está en acción. ¿Cómo dice la palabra? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Es un misterio. Como muchas veces la Escritura nos dice, es un misterio. Entonces, para poder armar una arquitectura a nivel mundial que vaya transformando mentes y corazones y agendas, como para que dé lugar a que pueda haber un gobierno del anticristo, una sola religión mundial que una a todas las religiones. En una tiene que haber una arquitectura que llevó siglos de construcción. De engaños, y que es constructivista, añadiendo ladrillo tras ladrillo de generación en generación. O lo que vemos hoy en día no nos espanta. No lo podíamos ni imaginar. Pero Timoteo, Isaías, los profetas lo sabían. El misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7, tiene su raíz del engaño. ¿Desde dónde? Desde Génesis 3. Cuando en primer lugar la serpiente cuestiona al Eterno, cuestiona a Dios. Primeramente le hace dudar a Eva de lo que el Eterno había dicho, y lo primero que le habla es: no moriréis. Si comes del árbol, no moriréis.
Y aquí en ese engaño viene toda la rama de caminos alternativos de eternidad sin Mashiach. Claro. ¿Cómo podemos o cómo puede la humanidad imaginarse una eternidad sin Mashiach? Porque hay un engaño que le dice que no morirá. Por ejemplo, la reencarnación, que tiene sus bases y que tiene que ver con el hinduismo, con el budismo, con muchas escuelas previas incluso a la venida de nuestro Adón Yeshua. Ya estaban, milenarias. ¿Por qué? Porque Hasatán ya estaba ¿desde cuándo? Desde que le habló a Eva. Hasatán ya estaba acá en la tierra. Conectó y enseñó en las culturas antiguas, en la cultura egipcia, en los celtas, etcétera. Viene engañando, enseñando esta arquitectura de pensamiento que de alguna manera haga que llegue un momento en el que todos tengan en común todo menos el ser el creyente o que siga a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Como dijo Yeshua, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y la única verdad que no podrá encajar en Apocalipsis 17, en esa religión mundial, va a ser el mesianismo o cristianismo bíblico. Pero bíblico, no podrá encajar ahí. Cuando nuestro don Yeshua dice lo que Él es en su palabra, no es un maestro más, no es un profeta más, no tiene la energía crítica o crística, como dicen, porque el budismo y todos ellos hablan de Cristo y hablan de la energía crística. Hermanos, nuestro don Yeshua HaMashiach es el Hijo del Eterno, 100% hombre, 100% Dios, amén. Y eso no es modificable. No tiene cabida dentro de la arquitectura de Hasatán. Yeshua es las primicias de la resurrección. Y miren, la reencarnación que quiere vencer la muerte sin Dios, porque ¿cómo yo puedo vencer la muerte sin Dios? Pues mi alma no va a perecer porque va a otro cuerpo. Hay un versículo que dice, y en esto que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Quién lo dice? Lo dice el nuevo pacto, que el hombre muera una sola vez. Creo que eso está en Hebreos. ¿Me están siguiendo? Amén. Hermanos, la reencarnación hace al ser humano su propio juez. El cuerpo es un envase que la persona ocupa, el alma es eterna, pero el cuerpo se desecha. Hebreos 9, 27. ¿Cómo dice Juan Pablo? Eso, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Gracias. Hebreos 9:27 dice, un segundo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Gracias, Juan Pablo. Está establecido. Amén. Entonces, estaba diciendo que la reencarnación hace a la persona juez de sí mismo porque finalmente el cuerpo se desecha y el alma pues va a otro cuerpo, ¿no? El alma en teoría es eterna,
pero el cuerpo es desechable. Diferente a lo que nuestro Adón Yeshua nos dice, porque Él trata el cuerpo de una manera muy especial. Y en esto de la reencarnación, entre una reencarnación y en otra, digamos, según la filosofía de estas doctrinas o creencias, se supone que uno elige a dónde va a nacer y tiene que ver con la ley del karma. ¿Sí? Porque si yo fui una persona mala, pues entonces decido nacer en un cuerpo que sufra para ver si genero compasión, ¿sí? A ver si mejoro esto, pero no hay una cosa más contradictoria y absurda a la luz de la palabra. Entonces, estas personas que creen en la reencarnación son jueces de sí mismos. Allí no hay pecado, nada está bien o nada está mal, todo es relativo. Según el hinduismo, se puede reencarnar en personas, plantas, animales, en elementos, y esa es la base del vegetarianismo y veganismo, por ejemplo. ¿Que es malo ser vegano? No. ¿Que es bueno? No. Cada quien, pero lo importante es cuál es la doctrina a la que yo me estoy ciñendo para hacerlo. Ojo con eso. Desde el punto de vista de la doctrina, de las creencias en las que estamos fundamentados para comer destinados alimentos. Miren, por ejemplo, hay un sinnúmero de movimientos defendiendo la vida de los animales, pero al mismo tiempo marchan a favor del aborto. Por favor, ¿no es eso satánico? En contra de la vida humana. ¿Cuáles son los valores, verdad? Es parte de la agenda. ¿No han escuchado la agenda, los progres? ¿Ah? Es más importante la mascota que los hijos. ¿Ah? Todo esto es por parte del engaño. Leamos por favor Primera de Timoteo, verso 4, del 1 al 4, Juan Pablo. Primera de Timoteo, verso 4, capítulo 4, del 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Más claro no habla la Escritura? Espíritus, pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Será que uno como creyente, porque quién es el que apostata sino el que cree, verdad? Es el que reniega o le da la vuelta de una cosa que creía que ya no quiere creer más. Pero ¿será que uno dice, uno se pone a pensar y dice, no, yo no voy a apostatar? No, no funciona así. Funciona abriendo puertas en donde, adoptando doctrinas, ¿verdad?, principios y fundamentos de otras creencias, se arraiguen. ¿Cuántos dicen, no, ¿qué tiene de malo el yoga? Yo hago yoga, me relaja. Pero es una meditación con la mente en blanco, ¿no? Entonces, todas esas cosas abren puertas para que demonios que vienen de las regiones, ¿qué?, hagan apostatar a las personas. Entonces, tenemos que estar firmes. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con la muerte.
qué dice la Escritura? Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo determino qué comer si no estoy fundamentado en la palabra. Es decir, podemos cuidarnos de algunos alimentos, pero no vamos a seleccionarlos por alguna doctrina, porque hay cosas que operan allí, ¿verdad? En el engaño, el no moriréis y seréis como Dios va cauterizando las conciencias poco a poco. Hasta que se empieza a creer en otra cosa. O sea, el cambio no es, cuando uno apostata de algo, eso no es que yo lo digo, es una cosa gradual, sistemática. El enemigo no da puntada sin dedal. Cuando él introduce una filosofía, abre una puerta para atar parte de nuestra mente y que no resplandezca la luz de Yeshua, la luz del Evangelio. Juan Pablo, primera de Timoteo 6, 20 y 21. Por favor, primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Correcto. Hay algo importante en esto que el enemigo le dijo a Eva, y es que seréis como Dios. Por eso hay algunas doctrinas, miren, somos, creo que las tengo por acá. El seréis como Dios de Génesis 3:5 son doctrinas como el panteísmo, el monismo, la metafísica y el yo soy. ¿Se han visto esa gente que dice, no, es que yo soy? Porque como el Eterno dijo que Él era el yo soy, entonces todos somos partícipes de una sola materia. Somos el yo soy, entonces yo también soy un Dios. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Y hago que las cosas pasen, porque como mi energía, entonces yo hago que las cosas sucedan. Doctrinas que ya vienen desde antes de Mashiach, donde te hablan de que todo es Dios. Al estar todos con Dios y ser unos con Dios, entonces nosotros somos dioses. Somos como dioses disfrazados y promovemos nuestra propia divinidad a través de prácticas espirituales que traen estados de conciencia alterados. Miren, muy importante esto. Por eso en esos estados de conciencia, drogas, ocultismo, esto del yagé, el ayahuasca, que son prácticas que la gente hace y tiene experiencias sobrenaturales. Dicen que ven o demonios o espíritus o cosas, claro, porque ¿qué les abrió la serpiente? Pero no de la verdad, sino de la mentira. La ciencia, hermanos, como decía Timoteo, va a corroborar doctrinas antibíblicas que se deberán pasar por la palabra, es decir, a la luz de la palabra. ¿Qué debemos entonces hacer? Lo hablábamos esta mañana en el grupo de la danza. Prepararse en la palabra. No soltar la palabra de Dios para entender esta arquitectura y detectarla, ¿verdad? Y decía Juan Pablo, bueno, menos mal, esa situación de engaño ya la gente la sabe, no, la sabemos los hijos del Eterno. Lamentablemente el mundo no lo sabe, ¿verdad? No lo sabe. Es un privilegio que tenemos nosotros de entender
¿Qué más podemos hacer? Orar al Espíritu Santo que quite la venda, la ceguera, porque aún nosotros como creyentes hay cosas que a veces no percibimos. Y decimos, bueno, pero no pasa nada. Sí, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Y hermanos, ponerle nombre al engaño. No titubeemos cuando veamos algo, ponerle nombre, porque por ahí lo podemos cortar, atacar, renunciar. Y si es necesario, pedir ministración, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 1, 5 dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno, por medio de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Vimos en el capítulo 20 cómo el Eterno finalmente le dijo a Moshe en el verso 12 y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Porque cuando el Eterno le dio una orden, Moshe actuó ¿de qué manera? Con soberbia, con rabia, ¿verdad? Y luego, ¿le dio la honra al Eterno o no se la dio? No se la dio. Y dice, ¿quién era el que era manso y humilde? Sí, entonces miren que la cosa es bien compleja, ¿no? Las cosas sobre el Eterno son de mucha seriedad. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Sí. Primera de Corintios 10, del 1 al 4, Juan Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que Yeshua es la roca, como dice el coro ese: Yeshua es la roca, la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Entonces, ¿qué vemos? Él es la roca, pero también es el agua de vida. Por eso cuando hablamos del... ¿Qué le dijo a Nicodemo Yeshua? Que hay que nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu. Y el agua es la palabra de Dios. Por eso Yeshua es el agua. Porque la Torah es Yeshua, Yeshua es el agua de vida. Amén. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. ¿No les parece? Amén. ¿No les parece increíble que nosotros eso lo tengamos tan claro? Y toda la gloria sea para el Eterno. Y más adelantito se habla de que el pueblo murmuró y el Eterno mandó serpientes ardientes que lastimaran y que mataran a la gente. Pero pues
Moshe oró y dice la escritura que le dijo el Eterno que levantara una serpiente ardiente como un asta para que el que mirara allí fuera sanado. Y en Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tengo tanto para hablar de esto para allá. Tengo la historia de la Hafsará que me parece increíble. Como Jefté, hijo de una prostituta, y su padre era Galaad, nieto de Manashe, que se quedaron al este del Jordán con Rubén, Gad y la media tribu de Manashe, ¿recuerdan? De ahí viene Galaad. ¿Y se acuerdan de esa región en donde se habla del bálsamo de Galaad? También fue la región donde Jacob tuvo ese encuentro con el Eterno, donde se habla de campamentos también de Mahanaim, donde Jacob se encontró con Esaú, cuando tuvo miedo, cuando le venía la angustia de Jacob. Galaad está al norte de Moab, después sigue hacia el sur Moab, después estaba Madián y más abajo estaba Edom. Y en esta parashá vemos cómo el Eterno le da la victoria al pueblo de Israel sobre Sejón, rey de los amonitas, y sobre Og, rey de Basán. Y dice: mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, eso está en el capítulo 21, verso 23, sino que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Joboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Entonces estas tierras ya habían sido conquistadas por Israel. Y miren qué pasó con Jefté. 300 años después de que estas batallas que libró Israel y que ganó, otra vez el pueblo de Anón empezó a reclamarle a Israel que le devolviera las tierras. Entonces ahí dice la historia que Jefté había sido rechazado por sus hermanos, por su casa paterna, porque él era hijo de una mujer extraña. Y se fue a una tierra que se llamaba la tierra de Top. Top quiere decir en hebreo bueno, ¿cierto? Entonces se le puede decir que era una tierra buena. Sin embargo, allí se encontró con unos hombres que ociosos. O sea, quiere decir que él estuvo con gente complicada, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los ancianos de Israel? Lo mandaron a llamar y le dijeron: oye, ven, queremos que tú lideres esta batalla contra estos amonitas que nos están reclamando una tierra que nosotros les ganamos hace 300 años. Y esto para decir lo siguiente: la tierra prometida prefigura nuestra vida eterna. ¿Será que nosotros no hemos luchado batallas? Muchas. La primera, la nuestra propia. Nos costó renunciar, nos dolió, pero vemos la victoria. Renunciamos a todo lo que la carne quería, qué cosa, y todavía nos equivocamos. Entonces estas victorias nos enseñan que no depende del que más virtudes o defectos tenga, sí del que no peque. Porque podemos tener defectos, pero no pecar.
Me llamó mucho la atención que el Eterno dice que Jefté le dijo, bueno, pero si yo peleo y gano esta batalla, ¿yo seré su caudillo? Le dijeron, sí, usted será el caudillo. Usted liderará este batallón. Y dice que se dispuso tanto que le dijo al Eterno que si él ganaba la guerra contra los amonitas, lo primero que se le apareciera se lo iba a ofrecer en sacrificio. Yo me imagino que estaba hablando de un animal, un cabrito, un becerro. Y eso se lo dijo cuando unos versículos antes dice la escritura que el espíritu de Adonai llegó sobre Jefté. Si el espíritu de Adonai llega sobre alguien es porque está en santidad, ¿cierto? Y ustedes saben que él ganó la guerra. ¿Y quién fue la primera que se le apareció? Su hija. Su hija. ¿Qué problema? Pero la palabra de Dios prohíbe que los seres humanos sean sacrificados. Dice que no harás pasar a ningún hijo por el fuego, ¿verdad? Finalmente, ¿ustedes creen que la sacrificó o no? Porque dice la escritura que él hizo conforme al dicho de su boca. Pero él sabía que se podía redimir. ¿Con qué se redime? Con plata, ¿verdad? Con plata. Seguramente la redimió. ¿Qué pasó con la hija de Jefté? Dice que no conoció varón, que quedó virgen. ¿Ustedes sabían qué hacían las vírgenes de esa época? ¿A dónde iban a servir? Al Mishkan. Al Mishkan, miren qué. ¿Se acuerdan de los hijos de Elías? Que fornicaban en las puertas ¿de dónde? De Elí, perdón. El santo Elías. De Elí. ¿Con quién fornicaban? Con estas jovencitas vírgenes que iban a servir allí al tabernáculo. Bueno, creo que ¿cómo concluye Apocalipsis 22:1, Juan Pablo? ¿Qué dice la escritura? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no hay más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Elohim, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Pero eso es ¿para dónde? Para el Edén de la Jerusalén que restaurada. Porque esta Jerusalén que está en la tierra aquí en la tierra va a ser destruida. ¿Para qué? Para que haya un propósito de reino. Miren, cuando se habla de Sión, siempre que escuchen Sión, se piensa en el monte de Jerusalén, pero Sión es un término de reino, de ese reino milenial. Juan Pablo, Apocalipsis 22:17 para terminar. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Harrúa Bejakalá
El espíritu y la novia, omrim vo. ¿Ah? El espíritu y la novia dicen, ven, ¿verdad? Nuestro don Yeshua HaMashiach. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Eterno en esta mañana. Abba, Padre Celestial, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu bendita Torah, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sé que nos has hablado a lo profundo de nuestro corazón. Gracias por esta parashá en donde nos invita, Señor, a la santidad, a la purificación de nuestros cuerpos, almas, mentes, Señor. Padre, danos de tu inteligencia espiritual. Pon la mente de tu Hijo Yeshua en nuestra mente, Señor, y que podamos comprender lo ancho, lo profundo, Señor, de tu palabra, Señor, de tus propósitos. Que podamos entender que el lugar más seguro donde podemos estar, Señor, es el centro de tu voluntad. Te bendecimos y te santificamos. Te damos muchísimas gracias por cada vida aquí, Señor, por cada familia representada, Señor, por esta Keilah, Señor, donde podemos venir a exaltar tu nombre, Señor, por nuestros pastores, por todos los ministerios, Señor, que tú tienes, Señor, en esta Keilah, Señor, y en todo el mundo, Señor. Te bendecimos por tu pueblo, Señor. Te damos gracias. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. El Eterno los continúe bendiciendo. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Todos. Todos. Bendito seas. Todos. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno, quien nos diste la Torah. quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del quien universo, nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas y la revelación de por ellas medio de tu Ruach HaKodesh. por medio de tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Amén. ¿Cuántos estamos felices esta mañana? Y le damos toda honra y toda gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Bueno, vamos así de pie a hacer la bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu Torá y de tu justicia para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Vamos a hacer la bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la azúcar de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Deuteronomio 30, 4 al 6. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación. Que el Eterno, que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Universo les bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Vamos a recibir la bendición arónica de números 6, 22 y 20 al 26. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Yevarejeja Adonai veyishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. Recibo la bendición. Yaer Adonai panab eleja vijuneja. El Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recibo la bendición.
Yisa Adonai Panab Eleja Beyashem Leja Shalom. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, así como estamos, vamos a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. Siempre vinimos hartos, Soli. Deuteronomio 8 nos dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se llegue a enorgullecer tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levítico 27:30 dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10 y 11: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme a prueba ahora en esto, dice Adonai. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai. Proverbios 3:9-10: honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Primera de Crónicas 29, repetimos por favor. Bendito seas tú, Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En pantalla también aparece el número de cuenta referido para asimismo hacer el depósito o el traslado para los diezmos y ofrendas. Mira, ¿sabes qué? En el de acá, en el de afuera, en el chiquito. Patricia.
Bueno, Adonai, Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva todo esto para siempre en las intenciones del corazón de nosotros, tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Grandes bendiciones para todos. Si alguien necesita un sobre adicional o algo, con cualquiera de nosotros, Manuel, con Jaime, conmigo, ahí estamos. Bueno, que continúen teniendo un fructífero Shabbat todos. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 310-299-8217, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.